tendencia de estas curvas, o qué se puede analizar de las curvas de titulación potenciométrica. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, en este caso nosotros podemos tener, y ya construimos una similar, en la que tenemos un ácido. En este caso, esta curva de titulación corresponde a un ácido monoprótico, en la que nosotros visualizamos la tendencia que se tiene de esta curva de titulación. Empezamos en pHs ácidos, dado que lo que se está titulando es un ácido con una base fuerte, ¿vale? Entonces, esta es la tendencia que se tiene. ¿Qué vamos a analizar? Las diferentes regiones, el pH inicial, la región que es antes del punto de equivalencia, que si nosotros recordamos, antes del punto de equivalencia nosotros podemos utilizar para este cálculo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? En términos generales, podemos utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me dice que el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo, ¿verdad?, de la concentración de la base entre la concentración del ácido. Ahí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y, por lo tanto, al utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, yo voy a estar en la región amortiguadora. A la región antes del punto de equivalencia, yo la puedo conocer también como la región amortiguadora. ¿Por qué? Como lo habíamos visto, soporta diferentes cantidades, a partir del pKa, diferentes cantidades de, en este caso, base fuerte, antes y después de lo que es el pKa. Entonces, a la región que se encuentra antes del punto de equivalencia también se le puede conocer como región amortiguadora. ¿Qué especies químicas son las responsables? Aquí lo podemos ver antes del punto de equivalencia. Para determinar un pH dependemos de la concentración de la base y de la concentración del ácido. Lo pudimos constatar que en un volumen en específico se hacen iguales las concentraciones. En este caso, la concentración del ácido es igual a la concentración de la base. En ese punto en el que las concentraciones del ácido y de su base conjugada son iguales, el pH es igual al pKa. Y esta gráfica nos deja ver que siempre esa igualación del pH al pKa va a ocurrir a 1/2 del volumen en el punto de equivalencia. Esta gráfica me deja ver, por ejemplo, que el punto de equivalencia está en 10 mililitros y entonces el pKa yo puedo determinarlo, o sea, conociendo el volumen en el punto de equivalencia, el 1/2 de ese volumen de equivalencia, entonces es 5 mililitros, interpolo con la curva de titulación y lo que voy a encontrar aquí es un valor ¿de qué? De pH que va a ser igual al pKa. ¿Se entiende? Ahí a ojo de buen cubero dirían por ahí, ¿verdad? ¿Qué dirían que es el valor de pKa para este ácido? ¿Qué valor darían de pKa? 6.3. Por ejemplo, ¿verdad? Ya si tuviéramos una escala un poquito más fina, podríamos decir exactamente, ¿no?, qué valor sería. Pero aquí nosotros podemos visualizar que puede ser 6.3. Conociendo el valor de pKa, yo puedo entonces establecer cuál es el valor de la constante de acidez de ¿no? Que sería igual a ¿qué? Si el pKa es de 6.3, ¿igual a qué sería? El pKa para Da número negativo, maestra, menos 0.79. ¿Pero por qué negativo?
¿Cómo calculo el pKa a partir de una constante de acidez? El menos logaritmo del 6.3. Y entonces, para conocer el Ka, ¿cómo tendría que sustituir? A ver, ¿nadie? 10 a la ¿No menos. sería 10 elevada a la menos pH? En este caso, sí, efectivamente, entonces es 10, ojo, porque es logaritmo negativo. Aquí literalmente estamos poniendo 10 a la menos pKa. ¿Sí? Y ahora sí, colocando a la menos pKa no me puede dar un valor negativo. Estamos poniendo 10 a la menos 6.3. ¿Sale? Ese sería el valor de la constante de acidez. Ahora bien, nosotros podemos irnos a nuestra tabla de constantes de acidez y podríamos ver quién tiene un pKa similar o una constante de disociación ácida similar a esto, ¿no? ¿Cuánto dijeron que les da? ¿7 punto qué? Nos da 5.0118 por 10 a la menos 7. 5 por 10 a la menos 7. Sí. Y entonces nosotros pudiéramos irnos a nuestras constantes y ver quiénes tienen qué ácidos débiles tienen este orden de de ácido, ¿no? ¿Qué naturaleza es este ácido? Son pocos ácidos los que tienen este orden de por 10 a la menos 7. Aquí puede ser 3, puede ser 6, puede ser 8, pero al final están por 10 a la menos 7. Nosotros pudiéramos investigar teniendo la curva de titulación potenciométrica de qué ácido se trata. En el punto de equivalencia, jóvenes, ¿quién es el responsable de darme un valor de pH? ¿Recuerdan cómo calculo para una curva de titulación de un ácido en el punto de equivalencia? Es la constante de disociación del agua, ¿no? Por eso da pH 7. Pero aquí no tengo pH 7. Y dijimos que esa iba a ser la característica de las titulaciones tanto de un ácido débil como de una base débil, que no va a haber pH en 7. Se está desplazando hasta por arriba de 9, 9.4, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Si antes del punto de equivalencia nosotros íbamos cuantificando la concentración del ácido y de su base conjugada, en el punto de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos siempre? Independientemente de si es ácido o si es base. ¿Qué es lo que tenemos siempre? ¿Nadie? Una neutralización. Una neutralización. Ok, en este caso estamos titulando, por ejemplo, un ácido débil con esta base fuerte. En el punto de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos ácido? ¿Tenemos base? ¿Qué es lo que tenemos? Ya no me ocupo aquí. Tenemos la sal correspondiente, que en este caso sería de sodio, si lo que yo estoy utilizando es hidróxido de sodio. La sal de sodio, solo tenemos productos, ¿se acuerdan? Solo tenemos productos, ya reactivos no tenemos en el punto de equivalencia, ¿cierto?
Sí, maestra. Entonces, es importante no perder de vista. Antes del punto de equivalencia todavía tengo ácido. No he neutralizado todo, pero a la misma vez empieza a existir el producto. En este caso, la base. Y entonces por eso relaciono mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch la concentración del ácido y de su base conjugada. Pero en el punto de equivalencia yo ya no tengo reactivos, no tengo ácido, solo tengo la base. Entonces al tener solo la base, aquí ya la puedo poner la base en forma de una sal sódica, por ejemplo, más agua. Ahora, ¿qué va a ocurrir con este equilibrio de una base como es esta, más agua? ¿Qué va a ocurrir en este equilibrio? Como si fuera otra reacción independiente. ¿Qué se va a formar? Si esta es la base, y entonces esta formalmente tendría que ser el ácido, el agua, ¿cierto? ¿Qué se forma? Un ácido y una base conjugada. Otra vez, ¿verdad? Se desplaza hacia la formación del ácido como si se tratara de una solución básica, IOH. IOH. ¿Sale? Este ácido le está dando un protón a esta base, por eso se forma el ácido correspondiente, IOH. En un equilibrio químico, la concentración de los productos, que es HA, por la concentración de hidróxido entre los reactivos, que es la concentración de ¿qué? De la base en el punto de equivalencia, ¿verdad? Este equilibrio, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamo a este equilibrio? Sí, están ahí. La constante de acidez. No, Janet. Sí. ¿Constante Fuerte, de equilibrio? Cristina. La Pero tienes constante de basicidad. la constante de basicidad. Porque lo que estoy determinando es OH. ¿Sale? A partir de ahí yo conozco la concentración de OH y por lo tanto puedo conocer el pOH y entonces calcular a partir del pOH el pH. ¿Sale? Pero entonces nosotros en el punto de equivalencia estamos determinando a partir de la base formada como producto de la reacción. Y utilizamos la constante de basicidad para determinar pOH y a la vez el pH. ¿Sale? ¿Todos? Como lo describimos aquí, la concentración de iones hidróxido va a ser el exceso ahora de la base, si tenemos como base hidróxido de sodio. Después del punto de equivalencia, ahora lo que vamos a estar cuantificando es el exceso de hidróxido de sodio que nosotros estamos agregando. Va a haber un exceso de titulante después del punto de equivalencia. Si determinamos la concentración en exceso de hidróxido de sodio, ¿qué determinamos? ¿pH o pOH? pOH. pOH. A partir del pOH nuevamente determinamos el valor de pH. ¿Sale? Esto es lo que nosotros tenemos que analizar de una curva de titulación.
Seguimos. Esto, por ejemplo, nos deja ver cuál es la tendencia de los diferentes constantes de acidez de diferentes ácidos. Este ácido no es el mismo que este. Este no es el mismo que este. Son diferentes ácidos. ¿Cuál dirían? Vamos a numerarlos. Aquí, este es el ácido 1, este es el ácido 2, este es el ácido 3 y este es el 4. ¿Qué ácido es más débil? El ácido 4. Este es más débil, este es más fuerte, ¿verdad? Y todos estos ácidos, la concentración inicial es de 0.1. Todos partimos de 0.1 molar. Este ácido inicia 0.1 molar, este 0.1 molar. Ahora, ¿qué diferencia o qué podemos visualizar de esto? Si se trata del ácido más fuerte, entonces el salto de pH, nótense, el salto de pH es desde aquí hasta aquí. Este delta pH es para el ácido más fuerte, ¿verdad? Este delta de pH. Pero si tomamos, por ejemplo, o como referencia a este ácido, ahora, su delta de pH es a partir de aquí, bueno, podría decirse que de aquí, ¿no? Hasta aquí, en este mismo. Este delta de pH es más pequeño que el de un ácido, más fuerte. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, maestra, yo me confundí. Otra vez ahí en el delta pH. ¿Lo puede repetir? Gracias. Aquí estamos solo midiendo el salto, justo en el punto de equivalencia. Para este ácido que tiene una constante de un orden de por 10 a la menos 3, que es el ácido más fuerte de estos 4 ácidos, aquí inicia el salto de pH y termina hasta acá, donde está saliendo de la curva, ¿sale? Entonces, este salto de pH desde aquí hasta acá es grande. Pero ahora, esta curva, esta que estoy señalando, es para esta constante de este ácido que tiene un orden de por 10 a la menos 7. Aquí inicia, aquí va la curva, aquí inicia para entrar a la región del punto de equivalencia y también termina hasta aquí. ¿Sale? Entonces, este delta de pH es más pequeño que el del ácido fuerte. Entre más débiles sean los ácidos, menos va a ser el salto de pH. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Sí, sí. Muy bien, excelente. Entonces, ahora también con estas gráficas, yo puedo, así, a ojo de buen cubero, por así decirlo, ¿dónde estaría o cuál sería el valor de pKa del primer ácido, del ácido más fuerte? ¿Cómo determino el valor de pKa para cualquiera de estos ácidos? ¿Qué tendría que hacer? Para determinar el valor de pKa de cualquiera de estos ácidos. Según lo que vimos hace ratito. ¿Sí se escucha? ¿Podría ser el logaritmo menos el logaritmo de la constante de acidez? Sí, ahí están los valores, pero si yo gráficamente quisiera ver el valor del pKa, ¿qué tendría que hacer? El volumen en el punto de equivalencia está aquí, ¿no? En 100 mililitros. Dijimos que el pKa siempre va a estar al 1/2 del volumen del punto de equivalencia, entonces yo tendría que trazar, ahí no me va a salir.
Entonces serían 50. En 50 mililitros, ¿no? Y de aquí trazar, de esta primera curva, trazamos, nada más que, y entonces va a coincidir con un valor de pK de ¿qué? De 3, para el primer ácido, ¿ya se dieron cuenta? Para el segundo ácido, yo tendría ahora que de este punto de la curva, trazar hacia acá, y entonces el valor de pK es igual a 5. Si yo no tuviera este valor, yo puedo saber el valor de la constante de acidez a partir del pKa, ¿ya se dieron cuenta? Y para el tercer ácido, tendría que de este punto irme a igual al pKa igual a 7. Y para el último, tendría que partir de aquí a un valor de 9. ¿Se entiende? Sí, sí, maestra. Entonces, aunque yo no tenga, aquí porque tengo los valores y puedo decir, a partir de este valor, pues obtengo el pKa y efectivamente me va a dar de 9, pero gráficamente también estamos viendo que coincide. Son 4 diferentes ácidos, ¿sale? ¿Vamos bien? Maestra, ¿es coincidencia o si tiene que ver que, por decir, en la constante de acidez de 10 a la menos 9, que el pK también sea 9? O sea, ¿eso es un indicador de que sí, siempre tiene que estar en ese valor? Sí, no es coincidencia. No es coincidencia de esas de, ¿será o no será? No. Sí coinciden más bien, ¿no? Sí coinciden. Tiene que ser un valor concordante de pKa con respecto a la constante de acidez. Uno proviene de otro, ¿sale? Tiene que coincidir, no de coincidencia, sino de compatible el pKa con la constante de acidez. Ok, sí, porque es 9 y está a la menos 9, entonces el 9 nos indicaría que el pK está en 9, ¿no? Ambos son compatibles, tanto gráficamente como con el valor real, teórico. Ok, vale, gracias. De nada. Bueno, y lo mismo pasa en las titulaciones de una base, aquí lo estamos viendo. Aquí nada más que ojo, hay que visualizar, entonces, esta región, ¿a qué estará debida esta antes del punto de equivalencia? ¿A qué se deberá esta región? Pues que hay un exceso de ácido. Aquí estamos en una titulación en la que colocamos inicialmente amoníaco y empezamos a titular con ácido clorhídrico. Esta región, dijimos, la región antes del punto de equivalencia siempre se va a llamar como ¿qué? Antes del punto de equivalencia, la región amortiguadora. Y si es la región amortiguadora, hay un equilibrio siempre entre la base y ¿quién? Y su ácido conjugado, ¿cierto? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sale? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es la región amortiguadora. En el punto de equivalencia que tenemos, ¿quién va a ser la responsable? ¿Qué especie química va a ser la responsable en el punto de equivalencia? Esta reacción ya la hicimos. Entre el amoníaco ya trazamos la curva de titulación entre el amoníaco y el ácido clorhídrico.
A ver, revisen sus apuntes, por favor. El cloruro de amonio. El cloruro de amonio, ¿verdad? Que el cloruro de amonio va a estar en disolución acuosa. Ahora, ese ácido es el que va a ser el responsable. Creo que nos daba como 5 puntos y algo, ¿no? Aquí, miren. El punto de equivalencia, ¿no? Ahí tienen ustedes el valor, ¿cierto? ¿Cuánto daba el volumen, el pH en el punto de equivalencia? 5.2. 5.2. Aquí está más o menos. 5.2. Y después del punto de equivalencia, ¿quién es el responsable del pH? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, el exceso de titulante. Y ya ahí calculamos, con respecto a cuánto ácido tenemos en exceso, calculamos el pH después del punto de equivalencia. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Ok. Porque entonces, así como nosotros determinábamos en una curva de titulación de ácido hacia base, ahora de base hacia ácido podemos determinar la constante de basicidad. La constante de basicidad, recuerden, fíjense aquí, ahora tenemos lo inverso. La base más fuerte, ahora la tenemos en la parte superior y la base más débil la tenemos en la parte inferior. Esta curva tiene un salto de pH más pequeño que esta curva de titulación que tiene un salto de pH más grande. Por lo tanto, esta base es más fuerte que esta. ¿Sale? Como constante de basicidad. ¿Qué me daría esta constante de basicidad, jóvenes? Si calculo esta constante de basicidad, determino menos el logaritmo. Aquí, el logaritmo de esta constante de por 10 a la menos 10, el logaritmo de por 10 a la menos 10, me va a dar un número entero que va a ser igual a 3, pero eso no es pKa. No es formalmente pKb. Ahora le tengo que restar a 14 ese valor para que me dé un valor de pKb. ¿Sale? 14 menos 3, ¿cuánto me da? 11. 11, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí podemos ver los valores de las constantes de basicidad. Ahora no es constante de acidez, sino constante de basicidad. Y entonces tenemos la misma tendencia, ¿verdad? Más fuerte una base, menos fuerte una base, dependiendo de sus constantes de basicidad. ¿A qué se debe este pH después del punto de equivalencia? Se debe al exceso de el titulante. Y por último tenemos, en el caso de ácidos dipróticos o tripróticos, ya planteando las diferentes disociaciones de un ácido poliprótico, ¿verdad? En la que tenemos primero al ácido completamente protonado, que sufre una primera disociación. Esta disociación es de un protón,
¿sale? Más qué, más la especie correspondiente, su anión y su catión. La base conjugada, esta es la base conjugada de este ácido, ¿cierto? Ese es un primer equilibrio. Esta es la base conjugada de este ácido. Pero esa base conjugada todavía tiene o posee un protón. Esta especie todavía posee o tiene otro protón. Entonces todavía puede ser desprotonado, actuar como un ácido para finalmente dar la base completamente desprotonada. ¿Se entiende? Estos equilibrios ya los hemos realizado. ¿Sí? Ahora se puede titular a este ácido con una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio, para hacer un primer equilibrio. En un primer equilibrio, aquí lo estamos viendo, en esta primera región amortiguadora, se está cuantificando esta primera especie, el ácido, y su base conjugada, en una ecuación de Henderson que implica el pKa1, esta primera constante de equilibrio K1, más el logaritmo de la especie de la base, que es esta, ¿sale? Entre su ácido conjugado, que es este. Entonces, esta primera región amortiguadora está dada por este par ácido-base. En el primer punto de equivalencia tenemos específicamente esta concentración de este producto. Entonces, la concentración o el pH va a estar dado por el equilibrio de esta primera constante, pero a la misma vez está actuando como ácido. Que es una base también puede actuar como un ácido, y entonces la fórmula para calcular el pH en este primer punto de equivalencia va a ser el producto de las dos constantes de acidez aplicando a la 1/2 o la raíz cuadrada del producto de las dos constantes de acidez va a representar la concentración de los protones. Una vez que determinamos la concentración de los protones, calculamos pH, ¿sale? Y después de si seguimos añadiendo más base, que es hidróxido de sodio, entonces se va a desplazar hasta la forma más básica de esta especie química. Entonces entramos a una segunda región amortiguadora en la que está definida por este equilibrio, por este segundo equilibrio en el que tenemos a la especie básica aquí y a la que vamos monitoreando con respecto a la concentración de este ácido, utilizando la segunda constante de acidez debida a este equilibrio. ¿Se entiende? ¿Está difícil de entenderlo, jóvenes? Ya nadie me responde. ¿Dejamos aquí la clase, jóvenes? Profesora, en esa gráfica hay dos volúmenes de equivalencia. Sí, hay dos puntos de equivalencia. Ok, gracias. Nuevamente, no sé si ya hicieron potenciometría en el laboratorio, en la sección de laboratorio, en el que ustedes veían dos puntos de equivalencia, solo que ustedes partían de una base hacia un ácido, pero veían dos puntos de equivalencia. ¿Todavía no llegan a esa sección? Hicimos hace la pasada, que fue lo que le comenté, que mezclamos los ácidos y por eso tuvimos creo que 2 puntos de equivalencia
Y en esta que estamos haciendo ahorita es la de potenciometría. Sí, sí. En esta creo que también porque es una base. Creo que polipráctica estaba que se disocia 2 veces y creo que por eso tenemos 2. Sí, creo que en esta lo estamos. Ok, entonces todavía no lo ven, apenas Profesora, lo van a ver. ¿cuántos puntos se toma en cuenta? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuál de los 2 puntos se toma en cuenta? Aquí se tienen que calcular los dos. En esta se tienen que determinar los dos. Hay 2 puntos de equivalencia. Con la potenciometría eso es lo que se visualiza. A diferencia de con la volumetría, simplemente cuando yo titulo un ácido poliprótico con un indicador, no puedo evidenciar estos 2 equilibrios si yo utilizo un indicador. Pero si yo utilizo un potenciómetro, yo voy a detectar los 2 puntos de equivalencia. Esa es la ventaja, por así decirlo, del uso de un potenciómetro que me dé el valor de pH mililitro a mililitro, que si utilizo un indicador. Un indicador solo paso desde aquí hasta aquí, en un solo paso. Me da solo el segundo punto de equivalencia. Pero utilizando un electrodo de pH, yo puedo detectar los 2 puntos de equivalencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Y para calcular concentración se usan los 2. Sí, yo puedo ir determinando estas concentraciones, así como lo hemos hecho, yo puedo ir calculando esta concentración y esta. Y entonces sustituir en mi ecuación de Henderson y determinar pH antes del primer punto de equivalencia. Utilizo esta formulita para el segundo punto de equivalencia, conociendo las constantes de acidez de este equilibrio y de este otro. Acuérdense que cada uno de estos representa un equilibrio. Para vamos a cambiar la pluma. Para este primer equilibrio tengo una constante de acidez 1. ¿Sale? Y para este otro tengo esta otra. Para esta otra tengo esta constante de acidez 2. ¿Sí se entiende? Por eso tengo este primer punto de equivalencia y este segundo punto de equivalencia. En el segundo punto de equivalencia, aquí lo podemos ver finalmente, para el segundo, para cuando ya ha terminado de reaccionar todo este ácido, que estoy señalando, ahora se convierte en esta base. Por eso, en el segundo punto de equivalencia, el responsable del pH es este equilibrio, que yo tengo que determinar la concentración final de la base en medio acuoso para que me dé la concentración de hidróxido. Dándome la concentración de hidróxido, puedo calcular pOH y después pH. Y después, ya esto formalmente es un exceso de titulante, ya llegué al segundo punto de equivalencia, ya neutralicé esta segunda reacción y ahora sí tengo formalmente un exceso significativo de una base fuerte, que me da directo pOH y después pH. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, maestro. ¿Los demás? Oiga, profe, en la práctica nos pidieron encontrar el punto de equivalencia por el método de el paralelogramo. Entonces, ¿se le hace a las 2 o solamente a una? Bueno, yo cuando me toca dar el laboratorio sí pido un paralelogramo aquí
y otro paralelogramo aquí. Hay quienes solo se centran en este segundo punto de equivalencia, porque es donde finalmente ya se neutralizó a todo este ácido, pero no sé cómo se los hayan pedido a ustedes. Ahí sí lo desconozco. Tendrían que preguntarle a sus profesoras de laboratorio si es para los dos puntos de equivalencia o solo para el final. Ahí sí tienen que preguntarle a sus profesoras. Sí, gracias. Ok. Seguimos. Entonces aquí nuevamente, por ejemplo, es el que ustedes realizaron en la parte del laboratorio. Aquí está, ustedes partieron de carbonato como carbonato de sodio, la base, que al ser titulado con un ácido, el primer producto es carbonato ácido más hidróxido, ¿no? En una constante de equilibrio como constante de basicidad 1. Este mismo ácido vuelve a actuar como una base al ser titulado con un ácido fuerte como lo es el ácido clorhídrico. Finalmente se llega en este caso hasta ácido carbónico que rápidamente se disuelve como CO2 en agua, ¿sale? Entonces aquí podemos ver el primer punto de equivalencia y aquí el segundo punto de equivalencia. Esta curva es la que ustedes determinaron para su práctica de potenciometría. Ustedes también graficaron pH contra el volumen añadido de un ácido fuerte como lo es el ácido clorhídrico. Sí les quedó así, ¿no? O al menos así se las presentaron o se las van a presentar. ¿Apenas la van a hacer? No, ya la hicieron. La entregamos este miércoles. Ah, ok. Entonces aquí sí, ustedes tendrían que preguntarle a sus profesoras si solo hacen paralelogramo para este punto de equivalencia, este primer punto de equivalencia, o para los dos, este y este. Muy bien. ¿Preguntas? Maestra, ¿nos puede pasar su foto de la curva donde vienen donde venían los dos puntos de equivalencia y las formulitas? Permítanme, a ver, les pongo la presentación entonces. ¿Esta? ¿Esta La anterior. ya se ve? La de arriba. Esa. Listo, gracias. Muy bien. Con esto terminamos lo que tiene que ver con las reacciones del tipo ácido-base, los equilibrios, los sistemas reguladores, ¿qué más? Las curvas de titulación, la predicción de reacciones también vimos. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Muy bien. Entonces vamos a tener que cambiar de chip, porque así como existen reacciones ácido-base, existen reacciones óxido-reducción, ¿cierto? ¿En qué consiste una reacción óxido-reducción? ¿Se acuerdan? Arumi, Valencia. Pues era de que el que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante, ¿no? Megano y el reductor. Ok, entonces hay una oxidación y una reducción.
Isaí, ¿cuándo podemos decir que hay una reducción? ¿Cuándo podemos decir que hay una oxidación? Isaí Ortega. Sí, presente. ¿Cuándo podemos decir que hay una reducción, que hay una oxidación? ¿Se acuerda, Isaí? Es cuando se gana o se pierde los electrones. Ok, entonces, una reacción del tipo óxido-reducción significa transferencia de electrones. ¿Cuándo ocurre qué, Isaí? ¿Cuándo es oxidación? ¿Cuándo es reducción? Oxidación es cuando pierde y reducción es cuando gana. Electrones, ¿verdad? Muy bien. O también lo podemos ver desde el punto de vista número de oxidación. De hecho, esto dio precisamente la expresión oxidación, que estaba fundamentada respecto al número de oxidación de los elementos, generalmente los elementos metálicos, que implicaba el aumento del número de oxidación, por eso se le denominó oxidación, porque aumenta su número de oxidación, o reducción porque disminuía o disminuye su número de oxidación. Para que disminuya el número de oxidación, tiene que ganar electrones, o sea, cargas negativas. Una especie química tendría que ganar cargas negativas para que se efectúe una reducción, o sea, ganancia de electrones, ganancia de cargas negativas. Y una oxidación tendría que perder electrones porque solamente quitándole electrones aumenta su número de oxidación, ¿verdad? Eso es lo que en general nosotros conocemos como oxidación. La especie que se oxida, como ya lo dijo Isaí, quiere decir que es un agente reductor porque ocasiona que otra especie se oxide, ¿verdad? Y viceversa, la especie que se reduce se le denomina agente oxidante porque le quita electrones a otra especie, hace que se oxide. Por eso es un agente oxidante. Muy bien. Y bueno, nosotros aquí tenemos ejemplos de este tipo de reacciones que generalmente para un balance óxido-reducción se recurre a establecer semirreacciones. En una semirreacción ocurre la oxidación y en otra semirreacción forzosamente debe de ocurrir la reducción. En términos generales, como en ácido-base, debe de haber un ácido y una base para que se efectúe la reacción. Si solamente hay dos reductores, no puede ocurrir ningún tipo de reacción. Si hay un agente reductor, entonces forzosamente tiene que haber un agente oxidante. ¿Se entiende? Pérdida, ganancia de electrones. De lo que podemos deducir entonces que en este caso el ácido oxálico se reduce a CO2 y que el fierro se oxida, el fierro 3 más se oxida a fierro 2 más. Aquí está ocurriendo la ganancia y pérdida de electrones. El fierro 3 más es el agente oxidante, el ácido oxálico es el agente reductor. Para que esto ocurra, entonces se debe de seguir cierta metodología para balancear primero semirreacciones que nos van a llevar a una reacción global. ¿Qué métodos para balanceo de reacciones redox conocen? ¿Cuáles han utilizado? Para el balance de ecuaciones óxido-reducción.
¿O no han balanceado ecuaciones redox? Bueno, a mí nada más como que me lo enseñaron por encima en química general, el balance iónico. ¿Por método de ion-electrón? Ajá, pero sí fue como muy por encima. Bueno, entonces los demás, Yo no sé, a mí siempre me ha costado mucho trabajo, la verdad, las redox. entonces nos vamos a tener que regresar a química general. Hay dos métodos, utilizando el número de oxidación o el método del ion-electrón. A mí en lo particular, se me hace más sencillo el método del ion-electrón que el número de oxidación, porque el método del ion-electrón solo me fijo en las cargas netas de los iones, como su nombre lo dice, y no me pongo a investigar qué número de oxidación tienen los elementos. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer por el método del ion-electrón, ¿sale? Tomando en cuenta siempre que va a haber una semirreacción de oxidación y una de reducción. Muy bien. Y finalmente, la suma de las dos semirreacciones me va a dar la reacción global. Para que la reacción global esté bien balanceada, la transferencia de electrones, tanto en la semirreacción de oxidación como en la de reducción, tiene que ser iguales, la transferencia de electrones. Bueno, vamos a empezar entonces con el método de el ion-electrón. La reacción global no balanceada, una de las que están presentes o de las más conocidas, es entre el permanganato, el ion, ojo, aquí nos vamos a centrar en los iones, permanganato, con el ion oxalato. Que va a dar como resultado manganeso 2 más CO2. Esta es la reacción que no está balanceada. El primer paso es dividir esta reacción global en semirreacciones. Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en las especies similares, esta que tiene manganeso con esta que tiene manganeso, para establecer la primera semirreacción entre permanganato y manganeso 2 más. Y por lo tanto, los otros dos, las otras dos especies, que es de carbono, que en este caso es oxalato, CO2. Va a ser el planteamiento de la segunda semirreacción. ¿Qué es lo que se hace por el método del ion-electrón? Primero hacemos un balance, verificamos el número de átomos de los elementos metálicos. Aquí tenemos un átomo de manganeso en reactivos y aquí vamos a tener un átomo de manganeso en productos. Por lo tanto, el manganeso está balanceado. No ocurre así con el oxígeno. Del lado de reactivos tenemos 4 átomos de oxígeno y aquí no tenemos uno solo. Cuando esto ocurre, entonces, balanceamos los átomos de oxígeno mediante añadir moles de agua, como moléculas de agua. Dado que aquí tengo 4 átomos de oxígeno, aquí del lado de reactivos tengo que añadir 4 moléculas de agua. ¿Vamos bien? Eso vuelve a desbalancear, dado que aquí no tenemos hidrógenos. Y aquí ya tenemos 8 átomos de hidrógeno que tendríamos que compensar. Dado que la mayoría de las reacciones redox se lleva a cabo o en medio ácido o en medio básico, tenemos el contexto de que esta reacción se lleva a cabo en medio ácido. La ventaja entonces es que yo a esta deficiencia de hidrógenos del lado de reactivos las puedo compensar con moléculas ácidas o protones. Entonces, si yo aquí tengo 8 hidrógenos, las represento o las añado como
protones. Balanceo átomos de hidrógeno con protones y pongo 8 protones del lado de reactivos. Ahora sí, tengo un manganeso, un átomo de manganeso, un átomo de manganeso, 4 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno, 8 átomos de hidrógeno y 8 átomos de hidrógeno. Pudiéramos pensar que la ecuación ya está balanceada, pero el detalle ahora con las redox es que tenemos que evidenciar el número de electrones transferidos. Para esta reacción, entonces nos vamos a centrar en las cargas netas. Este ion, este protón, tiene una carga neta, en este caso solo es un átomo de hidrógeno, tiene una carga neta de +1. ¿Sale? Aquí. Tiene una carga neta de +1. Ahora, todo el ion permanganato, no me fijo en el número de oxidación del manganeso, no. En todo el ion permanganato tiene una carga negativa de -1. El detalle entonces aquí es que este hidrógeno tiene una carga neta de +1, pero que está condicionado por ese factor estequiométrico que es igual a 8. ¿Sale? Por lo tanto, la carga neta es de +8. Si yo sumo +8 menos 1, ¿cuánto me da finalmente las cargas netas de todos los reactivos? ¿Cuánto me da? +7. +7, ¿verdad? La carga neta de todos los reactivos es de +7. Ahora me voy con los productos. La carga neta de este ion manganeso, ¿de cuánto es? +2. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas como el agua? ¿Qué carga tienen? Moléculas como el agua. No son cationes, no son aniones, lo que se conoce como moléculas neutras. Las moléculas neutras tienen una carga neta de 0. Aunque yo lo multiplique por 4, su carga neta sigue siendo de 0. Entonces, en realidad, la carga neta de todos los productos es de +2. Esta diferencia no puede existir. ¿Sale? Por lo tanto, o tiene que ser de +7 y +7, o tiene que ser de +2 y +2 al final, la carga neta, ¿sale? Entonces, si yo coloco 7 electrones del lado de reactivos, eso significa que yo tendría que sumar a esas 5 cargas negativas, -5, más las 7 que ya tenía. Finalmente, ¿cuánto me darían estas cargas netas? Ya con estos 5 electrones. 2. +2, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tengo el primer balance de cargas de +2 en reactivos y +2 en productos. ¿Se entiende? Sí, maestra. Sí, maestro. Sí, muy bien. Si el permanganato está ganando 5 electrones, entonces esta semirreacción que ya está balanceada sería la semirreacción ¿de qué? ¿De reducción o de oxidación? Si el permanganato está ganando 5 electrones, esta sería la semirreacción de reducción o de oxidación. ¿De reducción? Muy bien, de reducción, ¿verdad? Esta es la semirreacción de reducción. La siguiente, ahora tendríamos que balancear, ahí ya no la balanceé, como creen, tache, ¿verdad? Hagámoslo aquí mero.
Me hace falta balancear esta segunda semirreacción, que es el primer paso que vimos. ¿Qué tenemos que balancear primero? Los oxígenos. Los carbonos y oxígenos. Carbonos, ¿verdad? Elementos diferentes a oxígeno e hidrógeno. En este caso, aquí tenemos 2 átomos de carbono, aquí solo tenemos 1. ¿Qué tendríamos que hacer para balancear? Antes de oxígeno, los elementos diferentes a oxígeno e hidrógeno. Si yo coloco aquí un coeficiente 2, ¿qué pasó? Ya se solucionaron los problemas, ¿no? 4 átomos de oxígeno, 2 átomos de carbono, aquí 2 átomos de carbono y 4 de oxígeno, ¿cierto? Aparentemente ya balanceé esta semirreacción, pero nuevamente me hace falta evidenciar la transferencia de electrones. Cargas netas. ¿Cuál sería la carga neta de este ion oxalato? -2. -2. -2, ¿verdad? ¿Cuál sería la carga neta de las dos moléculas de CO2? ¿Cuál sería la carga neta? De las 2 moléculas de CO2. ¿Es un catión? ¿Es un anión? No. Entonces, ¿cuál es la carga neta de una molécula neutra? 0, ¿verdad? Entonces, otra vez estoy viendo descompensadas las cargas netas. Aquí tengo una carga neta de -2 y aquí tengo una carga neta de 0. Yo tendría que hacer que esta sea 0 o que esta sea -2 también. El detalle aquí es que siempre voy a colocar los electrones como sumatoria. Si yo aquí sumo 2 electrones, estoy sumando 2 cargas negativas, ¿cierto? Ay, ya se puso loco mi mouse. ¿Sí? Estoy sumando 2 cargas negativas, entonces, ¿cuál sería ya con estas 2 cargas negativas la carga neta de productos? De -2. De -2, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya están balanceados. La primera semirreacción, que la tenemos adelantito, y la segunda semirreacción. Aquí se puede decir que el oxalato está perdiendo, dado que está en productos, el oxalato está perdiendo 2 electrones. Entonces, ¿es la semirreacción de qué? Si el oxalato pierde electrones. ¿De oxidación? Es de oxidación, ¿verdad? Pierde electrones. Muy bien. Ahí están. Ya tienen. Entonces, estos son, en términos generales, los pasos a seguir para el balance para el método del ion-electrón. Primero, dividir la ecuación en semirreacciones o medias reacciones, es lo mismo, ¿verdad? Que una va a ser de oxidación y otra va a ser de reducción. El paso número 2 es balancear primero los elementos distintos a hidrógeno y oxígeno. Después seguimos el balance de oxígenos añadiendo agua, después el balance de hidrógenos añadiendo protones y por último hacemos el balance de cargas añadiendo o agregando electrones, dependiendo de qué es lo que conviene, agregarlos a reactivos o agregarlos a productos. Y aquí nos dan un plus, ¿no? Se agregan los electrones al lado de la reacción, ya sea reactivos o productos, con la carga más positiva. Aquí teníamos una carga de +7
y entonces le añadimos más electrones a este lado de la reacción, dado que más 7 es más grande que más 2. Y en el caso anterior, aquí teníamos menos 2 y 0. 0 es más positivo que menos 2, por eso le añadimos los electrones al lado más positivo, ¿ya se dieron cuenta? Maestra, disculpe, ¿cómo sabe cuáles moléculas son neutras? Porque no tienen carga. No tiene más algo como el manganeso. O no son aniones como el oxalato, que aquí tiene una carga de menos 2. El permanganato tiene una carga de menos 1. El CO2 no tiene carga, ni más 1, ni menos 2. No es un catión ni es un anión. Esto es una molécula neutra. Ok, gracias, maestra. Lo mismo pasa aquí con el agua. El agua no es ni un catión ni es un anión. Es neutra. ¿Seguimos? Sí. Entonces ya llegamos al balance de cargas. Ahora, se nos pide multiplicar cada semirreacción o cada media reacción por un número entero, de modo que el número de electrones que se pierdan sean igual a las que se ganan, en este caso. ¿Qué quiere decir? Que en esta semirreacción está ganando 5, pero en esta solo puede perder 2. Entonces, no son iguales el número de electrones transferidos o que se vayan a transferir. Por lo tanto, entonces nosotros, aquí ya no la completé. Pensé que la traía, no. La vamos a completar aquí mismo, ¿no? Aquí. Voy a completar. Dijimos que de este lado añadimos 8 moléculas de protones, ¿no? Aquí 8 moléculas más 5 electrones, ¿cierto? Ya balanceada. Y aquí tenemos 4 moléculas de agua. Entonces, a toda esta semirreacción la voy a multiplicar por 2, que es este valor que tenemos aquí. Y a toda esta semirreacción la voy a multiplicar por 5, que es este valor de electrones transferidos. Si yo hago esto, entonces ya voy a poder sumar las 2 semirreacciones, que serían 2 por 5. ¿Sí se alcanza a ver? 2 por 5 serían 10 electrones, ¿no? Más 2 por 8, 16 protones. Más 2 iones permanganato. Más 5 iones oxalato. Si me cabe. ¿Vamos bien? Quedarían como resultado, muy bien, 2 manganeso 2 más. Voy a borrar esta carga neta para que no me estorbe. Esta de aquí. Más 2 por 4, 8 moléculas de agua. Más
2 por 5, 10. Voy a poner aquí abajito. 10 10 moléculas de CO2 y más 10 electrones. ¿Sí? Aquí entonces nosotros podemos ver ya finalmente que la transferencia es de 10 electrones y 10 electrones. 10 electrones en reactivos, 10 electrones en productos. Por lo tanto, estos 10 electrones se transfieren completamente. ¿Sí? ¿Quedó claro el método del ion-electrón? Sí, maestra. Maestra. Muy bien. Voy a dejar unos ejercicios por ahí para que los efectúen, por favor, siguiendo estos pasos del método de ion-electrón. Una vez que nos queden claros estos pasos del método de ion-electrón, vamos a poder continuar con lo que son los potenciales, que son lo que equivaldría a las constantes de acidez en las reacciones ácido-base. Estamos haciendo una semejanza, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. Muy bien. Si no hay preguntas, le vamos a dejar aquí a la clase del día de hoy. ¿Es posible tomar clase el día viernes o dejamos trabajo asincrónico? ¿Tienen actividades en la UPIBI? Sí. Yo tengo un taller que es de mi electiva y sí tengo que ir a UPIBI. Si yo hago bien mis cuentas, llegaría como a la clase entre 1:30 o 2. Sí, me salgo corriendo, pero no sé. ¿Alguien más? No, maestra. Ok, entonces no sé, Ingrid, si le incomodaría llegar o recuperar parte de Pues los apuntes. sí. ¿Y sería posible que se grabara aunque sea la primera hora? Sí voy a ver esa posibilidad. Sí, profesora. Ujú. Bueno, está bien. Entonces, salvo Ingrid, que llegaría posteriormente, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces nos escuchamos y os vemos el día viernes. Que tengan bonita tarde, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Luego, profesora. Gracias, maestra.